Bienvenidos a Balance Informativo de Casanare Online. Noticias de verdad. Soy Patricia Villaana, y estos son los titulares. Ataque sicarial, hombre fue baleado al ingreso del CPF de Copiagua en Agua Azul. Mujer denuncia agresiones y amenazas de su expareja pese a medida de protección. Familias de Villa David exigen corrección de escrituras tras errores de trámite de INDEV. Fiscalía imputó a integrantes de red de trata de personas para explotación laboral en Turquía. Gobernadora del Tolima interrumpe salida de Petro y exige soluciones inmediatas. Gobernador de Caquetá imputado por presunta corrupción cuando dirigió hospital departamental. En nuestra página de Facebook, al darle clic a la imagen, lo llevará a nuestra página web, donde podrá ampliar la información y encontrará contenido exclusivo y sin censura. Ataque sicarial, hombre fue baleado al ingreso del CPF de Copiagua en Agua Azul. En horas de la mañana del 20 de febrero, un ataque sicarial se registró en inmediaciones del parqueadero del CPF de Copiagua, en el municipio de Agua Azul Casanare. La víctima, identificada como Alfredo Méndez, residente en la vereda Únete, recibió varios impactos de arma de fuego en los brazos y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana en una zona de alta actividad industrial, cercana a una base militar. Según información preliminar, Méndez estaría vinculado a una empresa de servicios que opera en el sector. Hasta el momento, se desconocen los móviles del ataque y la identidad de los agresores. Por su parte, las directivas del CPF de Copiagua no han emitido pronunciamientos al respecto. Este es el más reciente episodio de violencia en Casanare, donde los hechos de sicariato han aumentado en las últimas semanas. Mujer denuncia agresiones y amenazas de su expareja pese a medida de protección. Una joven madre denunció a través de sus redes sociales que teme por su vida y la de su hija debido a las constantes amenazas y agresiones por parte de su expareja. A pesar de contar con una orden de restricción, el hombre ha continuado acosándola y hostigándola, según los documentos que la víctima hizo públicos. La mujer relató que, tras separarse debido a reiterados episodios de violencia física y psicológica, acudió a la fiscalía para solicitar medidas de protección. En su denuncia señaló que su expareja debía abandonar la vivienda por representar un peligro para ella y su hija. Sin embargo, la orden no ha sido efectiva. En el comunicado que hizo público el 19 de febrero, la víctima manifestó que tanto ella como su familia han recibido amenazas de muerte. Llevo un proceso abierto en la fiscalía y una medida de protección que no se está cumpliendo. Según la valoración de la fiscalía, tengo un riesgo alto de feminicidio. Me sigo sintiendo en peligro, amenazada y amedrentada, expresó en su mensaje. Ante la ineficacia de las medidas de protección y el temor por su seguridad, la mujer decidió exponer su caso públicamente y pidió a las autoridades agilizar el proceso antes de que ocurra una tragedia. Las organizaciones de derechos de las mujeres han reiterado la necesidad de reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las medidas de protección para evitar casos de violencia extrema. Se espera que la Fiscalía y las autoridades competentes se pronuncien sobre el caso y tomen acciones para garantizar la seguridad de la denunciante y su hija para evitar una tragedia. Familias de Villa David exigen corrección de escrituras tras errores de trámite del antiguo INDEV. Varias familias beneficiarias del proyecto de vivienda Villa David denunciaron irregularidades en la asignación de escrituras y cobros del impuesto predial. Según los afectados, los errores en la documentación han generado graves inconvenientes económicos y legales, sin que hasta el momento el Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal, INDEV, brinde soluciones efectivas. Uno de los casos más llamativos es el de una familia que descubrió que el nombre del esposo figuraba en la resolución de propiedad de una vecina. Tras iniciar el trámite de corrección ante el entonces IDURI, hoy INDEV, los afectados recibieron una nueva escritura pero con el mismo error. Al reclamar, un funcionario culpó al hombre por no haber leído el documento, a lo que la esposa respondió que su esposo no sabía leer ni escribir, por lo que la responsabilidad recaía en la entidad encargada de expedir la escritura. Pese a que evidentemente es un error administrativo, les manifestaron que deben costear nuevamente el proceso de corrección, pero aseguran que no tienen los recursos para hacerlo. Otros habitantes del sector señalaron que en sus escrituras aparecen direcciones erradas, lo que los expone a pagar impuestos prediales de predios que no les corresponden. Este proyecto de vivienda fue entregado en la administración del exalcalde Enrique Selemín, quien fue destituido, y desde entonces los beneficiarios han enfrentado dificultades como la falta de servicios públicos y problemas en la documentación de los títulos de propiedad.
Los denunciantes han solicitado a la Administración Municipal y al INDEP que revisen exhaustivamente los documentos y gestionen las correcciones necesarias ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para evitar que los afectados sigan asumiendo costos adicionales por errores administrativos. Fiscalía imputó a integrantes de red de trata de personas para explotación laboral en Turquía. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías en Bogotá el proceso contra 3 presuntos integrantes de una red de trata de personas, acusados de engañar a jóvenes artistas para trasladarlos a Turquía y explotarlos laboralmente como bailarines sin remuneración. Los imputados, identificados como Wilmer Carabalí, Andrés Felipe Corrales Robledo y Jessica Lorena Morales Pinilla, fueron señalados por delitos de concierto para delinquir y trata de personas, agravados por el uso de métodos crueles e indecorosos. La investigación, sustentada en los testimonios de 18 víctimas acreditadas y en elementos materiales probatorios, evidenció que Jessica Lorena Morales Pinilla contactaba a las víctimas en academias de baile ubicadas en Ibagué, Tolima, ofreciéndoles trabajo en Turquía con remuneraciones mensuales de hasta 600 euros. Se estableció que Wilmer Carabalí y Andrés Felipe Corrales Robledo eran los responsables de gestionar en Cali los trámites necesarios para que los jóvenes pudieran salir del país. 2 enlaces de la red recibían a las víctimas en Turquía, donde eran alojadas en hoteles en condiciones indignas y precarias, hacinadas en una sola habitación, sin agua potable ni alimentos durante varios días. Las víctimas, obligadas a trabajar extensas jornadas sin recibir pago, sufrieron complicaciones de salud al no contar con atención médica oportuna. Por disposición del juez, los 2 hombres deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Jessica Lorena Morales Pinilla continuará vinculada a la investigación. Las autoridades han reiterado el compromiso de combatir la trata de personas y la explotación laboral, y se espera que la acción judicial contribuya a desarticular esta red delictiva y a brindar justicia a las víctimas. Gobernadora del Tolima interrumpe salida de Petro y exige soluciones inmediatas. Mandatarios regionales increparon a Petro por crisis de seguridad y falta de recursos, critican la paz total y crisis fiscal en regiones. Durante la cumbre de gobernadores realizada en Villa de Leyva, Boyacá, los mandatarios regionales confrontaron al presidente Gustavo Petro sobre la crisis fiscal y la creciente ola de violencia en sus territorios. La reunión dejó en evidencia las tensiones entre el gobierno nacional y los líderes departamentales, quienes exigieron respuestas concretas frente a los problemas que enfrentan sus comunidades. Uno de los reclamos más contundentes provino de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien denunció la grave situación humanitaria generada por el paro armado del ELN en su departamento. Según la mandataria, miles de ciudadanos permanecen confinados debido a los bloqueos y la presencia de explosivos en las vías. Nunca había visto mi territorio sellado de esta manera, con banderas y cilindros bomba. Es injusto que los grupos armados se disputen el territorio a costa del sufrimiento de la población, afirmó. El gobernador del norte de Santander, William Villamizar, cuestionó la estrategia de paz total del gobierno nacional y la falta de resultados en su departamento, donde más de 55.000 personas han sido desplazadas por la violencia. Nos preguntamos, ¿ha funcionado realmente la paz total? ¿O estamos frente a una paz parcial que no logra consolidarse?, expresó Villamizar. Desde el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro criticó el uso de la conmoción interior como medida para enfrentar la crisis de seguridad. Este mecanismo no resuelve el problema de fondo. Se requieren acciones estructurales que permitan devolver la tranquilidad a los ciudadanos, sostuvo. Uno de los momentos más tensos del encuentro se produjo cuando el presidente Petro intentó retirarse del recinto tras su intervención. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lo interceptó y exigió respuestas inmediatas sobre la crisis del sector arrocero, los retrasos en los giros del programa de alimentación escolar, PAE, la asignación de recursos para salud y la reactivación de proyectos viales detenidos. Necesitamos respuestas claras y precisas. No podemos seguir esperando mientras las regiones se hunden en la incertidumbre, insistió Matiz. Ante la presión de los gobernadores, Petro se limitó a delegar a las ministras de Transporte y Agricultura para continuar el diálogo con los mandatarios departamentales. Finalmente, propuso la construcción de un acuerdo nacional en torno a la niñez y la sustitución de cultivos ilícitos, aunque los gobernadores esperaban soluciones más inmediatas para las problemáticas expuestas. Gobernador de Caquetá imputado por presunta corrupción cuando dirigió hospital departamental. La Fiscalía General de la Nación imputó al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, por presuntas irregularidades cometidas entre 2020 y 2022, cuando se desempeñó como gerente del Hospital Departamental María Inmaculada, en Florencia.
Según la investigación, habría falsificado documentos y modificado el estatuto interno del hospital para realizar nombramientos sin autorización del entonces gobernador y obtener viáticos de manera irregular. El ente acusador le imputó los delitos de prevaricato por acción, falsedad material en documento público agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Ruiz Aguilar habría cambiado el reglamento interno del hospital sin autorización, respaldando los ajustes con un acta falsa de la junta directiva. Esto le habría permitido realizar 57 nombramientos en provisionalidad y en encargo entre agosto y octubre de 2022. Asimismo, se estableció que presuntamente modificó el artículo 35 del Estatuto Interno para eliminar el requisito de aval por parte del gobernador en el pago de comisiones de servicios, lo que le habría permitido cobrar 56 millones de pesos en viáticos con recursos del hospital.